Regresamos para esta segunda parte del video. Vamos a continuar en donde nos quedamos hace unos momentos, si es que usted me está acompañando de manera consecutiva en este video. Eh, Espero yo que ya esté descansado, que ya haya despejado la mente. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de esta enseñanza que espero que sea de muchísima utilidad para usted. Recuerde que es la última de este bloque de geografía bíblica, así que pues sáquele todo el jugo posible a nada más. Vamos a darle. Y vamos a continuar entonces con el desierto. Geografía simbólica y simbolismo en el desierto. Esto es bien interesante porque encontramos en esta imagen el monte Sinaí, el lugar en donde, de acuerdo con la tradición, Dios se encuentra con Moisés para revelarle su voluntad y, entre otras cosas, los 10 mandamientos. ¿Qué representa teológicamente el Sinaí, el monte en el desierto? Es un sitio ubicado entre la cautividad que es Egipto y la tierra prometida que es Canaán. Entonces aquí tenemos algo ya bien interesante porque es un sitio de transición, no es un sitio de permanencia. Dios no quiere que la persona esté totalmente cautiva o todo el tiempo cautiva en Egipto y tampoco quiere que llegue a esa tierra prometida sin antes haber pasado por una fase de preparación para recibir la promesa que Dios ha hecho. Para las tradiciones preexílicas, es el lugar de intimidad con Dios y el pueblo. Es la zona en la que se encuentra el pueblo a solas con él, con Dios, libres de cualquier influencia extranjera, mientras profundizan la relación que les une con Dios. Por ejemplo, le invito a que lea Oseas 2, 14 al 15 y del 21 al 23, o que lea Jeremías 31, 2. Y este último se lo voy a leer yo. Y dice, esto dice el Señor, los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, es decir, el desierto, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Es decir, el desierto en este momento está significando una zona en donde aparta al pueblo y aún en la dificultad, aún en la aridez, aún en el agobio, recibe el favor de Dios. Entonces, simbólicamente hablando, el desierto no necesariamente representa una situación de calamidad, sino es un lugar de preparación y de transición. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que aclarar antes de continuar. En el libro del Éxodo, el desierto tiene una definición más compleja. En Éxodo 16, el desierto representa la zona en donde Dios se manifiesta como proveedor incondicional de alimento. Es decir, no importa que el pueblo esté pasando por el desierto, lugar donde no hay de qué manera alimentarse. Sin embargo, Dios es proveedor incondicional de alimento. En Éxodo 15, versículos 22 al 27 y capítulo 17, versículos del 1 al 7, Dios se manifiesta como proveedor de agua. Y esto es para el tema de la carencia tan fuerte que tenemos de agua por el cambio climático. Le invito a que lo lea, lo ore y lo entienda como Dios se lo revele. Éxodo 17 del 8 al 16, el desierto es el lugar en donde Dios se manifiesta como proveedor de la victoria frente a los enemigos. ¿Qué otros significados tiene el desierto? En Números 14, el desierto puede cobrar una connotación negativa en caso de desobediencia de la comunidad. Puede ser experiencia final y no camino de paso para los rebeldes. Esto lo vemos en los versículos del 27 al 35. Es decir, el desierto puede ser una bendición enorme porque es el lugar de intimidad con Dios y de la revelación de su poder, pero también puede ser el lugar en donde todo termine por la rebeldía
del pueblo ante las instrucciones de Dios. En Números 16, el desierto también puede ser una experiencia de destrucción ante la rebelión de los líderes. Y en Números 20, del 1 al 13, también vemos como el desierto es un lugar de corrección ante la desobediencia de Moisés y de Aarón. O sea, el desierto puede ser tanto un lugar muy bueno como puede ser un lugar muy malo. ¿De qué depende que sea un lugar de aprendizaje y de intimidad versus un lugar de consecuencias negativas? Depende de la obediencia que se tenga ante las órdenes de Dios. Eso hace toda la diferencia. Dios no puede obligar a nadie a obedecerle. Eso depende de cada persona. Y a través de esta lectura y de este simbolismo del desierto, usted puede elegir qué quiere de la crisis en la que puede estar viviendo o de las crisis que uno tendrá más adelante, porque es parte de la vida pasar por montes y pasar por valles y pasar por desiertos. Ezequiel 20:35 representa el desierto como el lugar de la falta de comunidad y de su castigo y advertencia para todas las generaciones posteriores. La comunidad necesita ser obediente a Dios. Las tradiciones del desierto tienden a manifestar el carácter teológico y espiritual de este sitio, más que como el itinerario rumbo a Canaán, Asiria o Babilonia. Es decir, para la escritura no es el camino que había que tomar, sino sino el desierto representa el encuentro con Dios y, como veremos en la siguiente diapositiva, el desierto da la oportunidad de un encuentro directo con Dios en el que se manifiesta o estar a favor de Él o estar en contra de Él. El desierto revela las verdaderas intenciones del corazón del hombre. Estoy con Dios porque me conviene, porque me da todo lo que yo quiero, o estoy con Dios porque verdaderamente le amo y porque sé que lo que Él eh, decrete y lo que Él ordene es lo mejor. El desierto revela las intenciones del corazón del hombre. Hablando del desierto, vemos aquí un mapa de de la posible ruta de los hebreos hacia la tierra prometida. Si usted recuerda en algún otro de los estudios de muy al principio de esta geografía bíblica, le mostré una diapositiva en la que se veían muchas propuestas que se tienen de la extensión real de la tierra prometida. Algunos dicen que es la media luna fértil, otros dicen que es la tierra total desde el área de Irak hasta Israel y más hacia abajo y más hacia el norte. Otros dicen que no, que solamente es Israel. Otros dentro de Israel dicen que solamente es el norte y el centro. Otros, o sea, hay un sinfín de eh, interpretaciones de la extensión de la tierra prometida. Bueno, pues para el tema del recorrido de los israelitas a través del desierto, también hay múltiples propuestas. Le voy a mostrar solamente dos, una muy tradicional y una alternativa. Esta que está viendo usted en pantalla es la tradicional, en donde la línea verde está marcando la ruta que siguieron los hebreos desde Egipto hasta el Sinaí. Si usted nota, hay un paso ahí a través de esta región, aunque se la muestro, de esta región, en donde aquí se interpreta que sucedió la apertura del mar. Para esta postura, más que un mar, fue una especie de lago interior, la que se abrió para dar paso a los hebreos a través de un volumen de agua importante. Una vez que llegaron al monte Sinaí, la línea roja indica el trayecto desde Sinaí hasta Kadesh Bernea, que es donde termina este trayecto en este punto. Ahora, en esta línea punteada de color un tanto marrón, podemos ver que se representa la migración anual o el trayecto de la migración anual de las aves.
¿Y por qué cree usted que está marcando esta línea en particular quien ha desarrollado este mapa? Bueno, porque coincide con la petición, o más que nada la queja del pueblo de Dios hacia el Señor porque no tenían carne. Y usted recuerda que Dios ya les daba el maná, pero tanto pidieron carne que, como dijo Dios, les dio carne hasta que se hartaran. Y justo en ese trayecto es donde se encuentra la migración anual de estos pájaros que conocemos como tórtolas, que fue lo que finalmente terminaron consumiendo los hebreos, y alguno de ellos está pagando con su vida por tanta soberbia y tanta rebelión. Finalmente tenemos en una línea morada la ruta que probablemente siguieron los hebreos desde Kadesh Barnea hasta el campo de Acacias, antes de cruzar el río Jordán. Otra de las propuestas que hay para este trayecto lo tenemos en esta imagen. Esta es una ruta alternativa en donde se señala de manera importante que el cruce pudo haber sido, sí, efectivamente, por esta región, pero el cruce final por el mar se pudo haber llevado a través de esta zona del Mar Rojo. Aquí, esta es la región donde se encuentra el monte Sinaí, el tradicional, pero hay una propuesta que dice que en realidad el monte Sinaí estaba de este lado, más cercano hacia el desierto de Arabia. Esta región se llama Jebel al-Lauz y se la voy a presentar a continuación. Jebel al-Lauz. Ahí lo tenemos. La propuesta alternativa señala que en realidad el monte Sinaí es este de aquí, que estoy señalando con mi puntero, y me hace mucha lógica. Aquí también vemos otra vista que está cubierto por nubes, lo que podría ser el monte Sinaí alternativo, y hace mucho sentido porque los relatos bíblicos nos narran cómo se veía a Moisés subiendo hacia el monte Sinaí. Los relatos bíblicos nos relatan cómo el monte Sinaí estaba cubierto por nubes. Esta planicie tan grande podría albergar al pueblo de Israel, y en donde podían acampar mientras esperaban a que Moisés bajara del monte Sinaí. Desde el monte Sinaí, si es que fuera esta la opción, se puede ver hacia el campamento que podrían haber hecho los hebreos, y entonces Moisés desde aquí pudo haber observado todo lo que pasaba con el pueblo hebreo cuando estaban cometiendo idolatría. Entonces, tanto Moisés podía observar a la gente como la gente podía observar a Moisés, y eso daba para un lugar de acampada. Este lugar también tiene zonas de provisionamiento de agua, que pues para poder resistir ahí un buen tiempo entre que Moisés subía y bajaba de ese lugar. Ahora, aquí le muestro otras imágenes en donde de hecho se puede apreciar nieve, se puede apreciar precisamente una zona de un lago que podía funcionar como el aprovisionamiento de agua. Y visto desde otra perspectiva, aquí tenemos al equivalente al monte Sinaí, la cumbre del monte Sinaí vista desde otra región. Sin embargo, los especialistas en el tema han dicho que esta región, le han dicho que no no puede ser realmente el monte Sinaí, que el monte Sinaí es este que tenemos acá, el que les mostré originalmente. Y para conocer más acerca de esta polémica y de este debate, puede usted acudir a esta dirección electrónica, a este link, para poder conocer más acerca de la diferencia entre las propuestas del monte Sinai. Hemos terminado en este momento con el segmento de El Desierto, hablando del Antiguo Testamento. Vamos ahora con Canaán. ¿Canaán es una zona geográfica o es un territorio teológico? Es decir, es una pregunta. ¿Es realmente geografía
o la existencia de Canaán es solamente teología. Ustedes tienen en su pantalla de manera muy clara los diferentes modelos o una serie de sarcófagos que elaboraron los habitantes de Canaán. Canaán no siempre, de hecho la mayor parte del tiempo, no fue un territorio independiente. De hecho, la mayor parte del tiempo fue un territorio extensión del imperio egipcio. Egipto abarcaba hasta el territorio de Canaán, tenía intereses muy fuertes en Canaán y aunque tenían cierta libertad cultural, Egipto dominaba a este territorio. Tan es así y tanta era la influencia que los cananitas eh, imitaron los sarcófagos egipcios y es por eso la imagen que tienen en su pantalla. Obviamente la diferencia de la calidad de trabajo y de expresión artística entre los sarcófagos egipcios y cananeos pues es bastante amplia, ¿no? Eso no se puede negar, pero bueno, los cananeos hacían el intento imitando lo que veían eh, de sus vecinos egipcios, que prácticamente más que vecinos eran el pueblo que los tenía sometidos. Vemos en estas semejanzas, estas tiras que tienen aquí a los lados, imitando un tanto los dibujos o las formas egipcias. ¿Cómo empieza Canaán? En Génesis 10:6 nos encontramos con el hijo de Cam, hijo de Noé, eh, que es Canaán. Canaán es quien da nombre a esta tierra cuya extensión se delimita en Génesis 10, versículo 19. ¿Quiénes fueron los descendientes de Noé? Seguimos aquí la línea de la Reina Valera 1960 para algunos textos. No los vamos a ver todos, esto solamente es una pasada para que usted pueda más adelante estudiarlo por su cuenta, pero haciendo una aproximación a la descendencia de Noé, baste con recordar, como aparece ahí en un rectángulo en rojo, que uno de los hijos de Noé fue Cam. Esto está señalado en Génesis 6:10. Fue el hijo menor de Noé, de acuerdo a Génesis 9:24. Ahora, Cam tuvo varios hijos y uno de ellos, como aparece ahí en el recuadro en rojo, fue Canaán. ¿Ok? Canaán tuvo a varios hijos, entre ellos Sidón, Getet, pero lo más importante es a toda la descendencia que no tiene el nombre de un patriarca puntual, sino más bien se habla de ellos de manera genérica. Canaán es el padre de los jebuseos, de los amorreos, gergeseos, heveos, araceos, cineos, arbadeos, semareos, amateos, todos ellos en conjunto serían cananeos. ¿Ok? Y es curioso ver a lo largo de la historia de la escritura que cuando se mencionan a los enemigos de Israel, pues se mencionan al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, es decir, a todos los hijos de Canaán se les menciona como enemigos del pueblo de Israel que vienen de la línea de Sem. Canaán era el primogénito de Cam y fue maldito, de acuerdo a lo señalado en Génesis 9:25 al 27. Y dice, siervo de siervos será a sus hermanos, siervo de Sem y siervo de Jafet. Es decir, la descendencia de Cam fue maldecida por Noé. Otra manera de ver esta representación es a través de la tabla de las naciones. Lo tenemos ahí. Uno de los hijos de Noé fue Cam, según Génesis 10 del 6 al 20, cuyo el hijo de Cam uno de ellos fue Canaán, y allí aparecen letras azules el refrendo, lo que ya vimos, sus hijos Sidón, Het, Jebuseos, Amorreos, Gergeseos, Heveos, etcétera, etcétera, etcétera. A mano derecha tenemos como un dato curioso la cronología parcial de los patriarcas e hijos desde Adán hasta Isaac. Y aparece en un recuadro rojo a Sem, eh, a través de uno de los ascendientes de Jesucristo,
Sem vivió 600 años, pero me llama fuertemente la atención que, de acuerdo a esta gráfica, Sem vio morir prácticamente a todos sus descendientes hasta la, déjenme ver un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la octava generación. Hasta la octava generación. Vio nacer a 10 de sus descendientes y morir a 7 de sus generaciones, porque la de Eber no la vio morir. Entonces, Sem, hijo de Noé, seguramente fue una de las personas que más dolor tuvo que pasar a lo largo de la historia, al ser prácticamente el último de los personajes que tenían vidas extensísimas. Digo, aunque Arfaxad, Salah y Eber también tuvieron vidas muy largas, pero Sem desafortunadamente vio morir a Arfaxad, a Salah, a Peleg, a Reu, a Serug, a Nacor, a Taré. Vio nacer a Abraham y a Isaac y a ellos ya no los vio morir, creo que ya por pura compasión. Pero eso es un dato curioso. Regresemos a Canaán. Antes del periodo de instalación de las 12 tribus, ya sabe usted qué es el periodo de instalación, ya lo estudiamos, los textos se refieren a la región como una realidad geopolítica cananea. Canaán está formado por ciudades-estado sometidas a Egipto, cuyos representantes locales y emisarios hacen valer los intereses del imperio. Y aquí aparece un mapa en donde podemos ver, entre otras cosas, el Mar Rojo, la península de Sinaí, el monte Sinaí del que acabamos de hablar. Podemos ver aquí la extensión de Chipre, de lo que es Grecia. Podemos ver toda esta región. Podemos ver las zonas montañosas. Aquí se ven bastante bien marcadas las arrugas de las montañas. Podemos ver una planicie relativa que nos está hablando del desierto de Arabia. Pero lo importante de todo esto es ver este recuadro en rojo que dice el Imperio Egipcio. Y el Imperio Egipcio es toda esta región que acompaña al río Nilo, incluyendo hasta el delta del río Nilo que va a dar al mar Mediterráneo. Y la extensión de su territorio inclusive abarcaba toda esta franja costera de Israel hasta llegar a la zona de Kadesh. Aquí es donde tenemos la frontera entre egipcios e hititas. La frontera de Egipto, perdón, llegaba prácticamente más arriba de Tiro, Sidón, la actual Beirut, Biblos y más arriba hasta Kadesh. Aquí es donde llegaba el límite de Egipto durante la era tardía del bronce en el Mediterráneo oriental y en el mar Egeo. Ahora usted ya puede también ubicar la era del bronce. Ya vimos la era mencionamos de manera general, pero con esa generalidad usted puede entender el periodo paleolítico, mesolítico, neolítico, la era del cobre, la era del bronce, la era del hierro, la edad antigua y demás. Bueno, entonces este es el mapa durante la era tardía del bronce. Hasta allá llegaba Egipto. Egipto tenía una forma muy, muy extraña, ¿no? Prácticamente la forma era de una nación, pues con forma casi de serpiente, ¿no? En las cartas de Tel el Amarna del siglo XIV antes de Cristo, hay una tablilla que es la tablilla del faraón que escribió a Endaruta de Aksaf y dice: He aquí el rey te ha enviado a Hani, hijo de Mairilla, el jefe de caballería del rey en el país de Kinahu. Es decir, Kinahu es Canaán. Y lo que te diga, escúchalo muy bien para que el rey no te sorprenda en falta. Aquí lo importante es encontrar un registro escrito antiguo en donde ya siendo el siglo XIV antes de Cristo, la existencia de Canaán como país, como nación, como región, ya es reconocida, en este caso, por los egipcios. Y para saber más acerca de este tema, allí tiene un link que le recomiendo consultar, ya que está bastante bien producido y es muy interesante. Es de el National Geographic.
Acaba de aparecer una imagen de un Baal y este pequeño Baal fue encontrado en el área de Canaán. Eh, Muy probablemente así era alguno de los ídolos o todos los ídolos que Raquel se llevó y que escondió bajo su falda cuando Labán persiguió a Jacob, como lo hemos visto diapositivas atrás. Esto no tendrá más de unos 20 centímetros de largo, eh, lo suficientes como para poder ser escondidos abajo de una falda, aunque había hasta de 15 centímetros. Las medidas eran variables, pero para darle una idea, no medía más de 20 centímetros una figurilla de este tamaño. Yo calculo que podría tener el tamaño de algún billete, de algún papel moneda o billete eh, para hacer transacciones económicas de la actualidad. En Génesis 10:6 nos encontramos con el hijo de Cam, este es Canaán, quien da nombre a esta tierra cuya extensión se delimita en Génesis 10:19. En Génesis 15:20, Éxodo 3 del 8, perdón, en Éxodo 3, 8 y 17, y en Deuteronomio 7:1, se mencionan los pueblos a los que habría que hacer frente para tomar la tierra prometida. Entre ellos tenemos a los cananeos, los cuales no dominan el territorio que se conoce con su nombre. Deuteronomio 1:7 parece hacer una precisión justa referente a la extensión del territorio de los cananeos, acotando solamente a la zona costera opuesta a la zona de colinas de la Cefela, que usted ya identifica, en la montaña de Efraín, que también ya usted identifica, y a la de los amorreos. Esta última de localización variable, esta montaña de los amorreos, depende el libro de la escritura que se consulte, pues puede abarcar ciertos territorios distintos de los que otro libro menciona. Para que usted tenga una idea de la extensión del territorio de los amorreos, puede leer números 21:13 o Josué 5, versículo 1, simplemente como ejemplos. Esto puede contrastarse con la expresión de el país de Canaán, que se refiere a la tierra prometida en general, como se menciona en Éxodo 6-4, Éxodo 16:35 y números 13 del 17 al 24. En estas citas bíblicas se habla de un país de Canaán haciendo una referencia muy, muy grande, toda la región que actualmente podríamos decir que es el territorio centro-norte del Estado moderno de Israel, pero como lo hemos visto en estos párrafos anteriores, en realidad la extensión real donde habitaban los cananitas era mucho más pequeña. El resto de la región conocida como el país de Canaán era habitada por jebuseos, jebuseos, eteos, fereceos, etcétera. Canaán pasa de una realidad entonces geográfica, cuando la conocíamos como el país de Canaán, que era una realidad geográfica, a una teológica. Es decir, Canaán no se refiere solamente a un pueblo en particular, sino Canaán es la asociación de todos estos pueblos que habitaban esa región, que adoraban a los Baales y que entonces para los israelitas ellos eran como conjunto los cananeos, aunque en realidad eran distintos pueblos con tradiciones espirituales muy parecidas. Canaán ya no se limita a las fronteras precisas del territorio ocupado por los cananitas, sino a la extensión ideal de la tierra prometida, nunca alcanzada en su totalidad por los descendientes de Israel, como se menciona en Números 34 del 3 al 12. ¿Y por qué no se alcanzó esta extensión total? Bueno, ya lo hemos visto en estudios anteriores. Ya estamos muy cerca del final. Vamos a hacer una revisión esbozada de Jerusalén. Geografía simbólica, brevísimo apunte de Jerusalén. Es un brevísimo apunte porque Jerusalén da por sí sola para escribir libros enteros, cosa que desde luego no es el alcance ni la intención de este estudio. Pero desde la geografía simbólica vamos a mencionar unos eventos muy puntuales. Primero quiero mostrarle esta cúpula dorada de la mezquita de
del domo de la roca, lo que observa ahí al fondo a un lado es pues uno de los recuerdo se llaman minaretes, en donde eh, suben a hacer el llamado a la oración los musulmanes. Estos dos lugares son sitios eh, musulmanes. Pero ¿usted se ha preguntado alguna vez qué hay abajo de esa cúpula dorada? ¿Qué es lo que protege o qué es lo que resguarda ese templo? Quiero antes mencionarle que esto que tenemos acá, esta parte de este muro es el muro de los lamentos. Aquí abajito, no se alcanza a ver, pero ahí abajo es donde se reúnen los judíos y pues cualquier interesado que visite Jerusalén puede tener acceso a este sitio, a elevar alguna oración. Y este edificio que está a un lado, este edificio que está acá, bastante modesto también, pues entre otras cosas alberga un centro de estudios eh, para los judíos. Uno puede llegar ahí, tomar un libro, si usted sabe leer hebreo, pues toma el libro, lo abre y hace una serie de oraciones en los pocos tramos que quedan de el muro original del templo que hermoseó Herodes. Aquí tenemos otra visión más cercana. Esa escalera está puesta permanentemente ahí a un lado de la cúpula. Muy probablemente si usted visita pronto Jerusalén, se va a encontrar esa escalera. Es visible desde muchas partes, desde el muro de, perdón, desde el Monte de los Olivos. Se puede apreciar la cúpula del Domo de la Roca y desde allá se ve la escalera ahí montada para darle mantenimiento a la cúpula. Bueno, abajo de esa cúpula está esto, justo esto. Lo que usted puede ver allá abajo es la famosísima roca del Domo de la Roca. Y usted podrá preguntar, bueno, pues, ¿qué pasó en esa roca o por qué está protegida esa roca? Bueno, la tradición dice que esa roca es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y cómo los musulmanes reconocen a Abraham también como una autoridad espiritual, pues para ellos también es importante conservar esa roca. También es el lugar, según la tradición de los musulmanes, desde donde Mahoma partió al cielo. Entonces, por eso es de interés para musulmanes tener control de este sitio. Para los judíos se dice que justo encima de esa roca, que es donde, insisto, Abraham iba a sacrificar a Isaac, allí en esa zona se encontraba justo el lugar santísimo del templo. Entonces, justo la cabecera del templo de Jerusalén, tanto eh, el hermoseado por Herodes como el construido por Salomón, el lugar santísimo se encontraba justo encima de de esta roca. Eh, Como cristianos solamente podemos tener acceso a través de fotografías y videos porque no se nos permite como cristianos ingresar a este lugar considerado en alta estima por los musulmanes. Le presento aquí una fotografía de Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann es el encargado, es argentino y es un latino que está encargado de la custodia permanente de los rollos que se encontraron del Mar Muerto. Estos rollos están custodiados en el Museo de Israel y tiene un apartado específico en donde se conservan a una temperatura muy particular para que no sufran daños. ¿Por qué le estoy mostrando una fotografía de Adolfo Reutemann? Porque de este hombre se ha dicho, los cristianos dicen que Adolfo Reutemann es cristiano. Los judíos dicen que Adolfo Reutemann es judío. No he conocido algún musulmán, pero probablemente algún musulmán diga que Adolfo Reutemann sea musulmán. No lo sé. Le estoy comentando esto porque Adolfo Reutemann es un erudito en el área de los rollos del Mar Muerto. Desde luego, él es el responsable de ellos y los ha estudiado hasta el cansancio. Pero su labor como investigador
es encontrar datos y estudiarlos, y le iba a decir y compartirlos con el mundo. La verdad es que lo que comparten acerca de lo que se encuentra de estos rollos es muy limitado. Son bastante herméticos para compartir información, pero el punto es que de lo que él llega a compartir en entrevistas, del conocimiento que él ha adquirido a lo largo del tiempo, pues hace pensar a los cristianos que es cristiano y a los judíos que es judío. Le digo esto porque en realidad es investigador. No sé si cristiano, judío o tal vez ateo, podría ser, no lo sé. Pero un investigador no debe de tomar partido por algún sesgo espiritual específico. Él tiene que tener la capacidad de mantener sus creencias personales en un ámbito y su labor como investigador en un ámbito distinto. Si de esos conocimientos que obtiene, luego, más adelante, quiere traerlos para una interpretación desde su punto de vista espiritual, eso es totalmente válido. Pero le estoy haciendo esta aclaración por lo siguiente, porque hay hallazgos arqueológicos que no necesariamente apoyan su particular punto de vista acerca de su interpretación teológica de lo que la escritura quiere decir. Y hay que tener el valor suficiente para confrontar su teología personal con lo que se está encontrando recientemente y poder decir, a lo mejor mi forma de interpretar no es correcta. A lo mejor otra explicación es que tenemos este descubrimiento, pero hay que esperar a que se dé otro descubrimiento que complemente al anterior y tengamos una visión más completa. Se lo he compartido en un estudio anterior. Mi postura es que Dios siempre tiene la razón. No tengo duda de ello. Dios siempre tiene la razón. Y que hay momentos en donde es importante replantearse lo que uno piensa y cómo piensa, no solamente acerca de Dios, sino de muchos aspectos de la vida en particular. Esto se lo comparto y voy a la siguiente diapositiva porque tenemos algo que se llama la historia deuteronomista. Esto que ve usted en pantalla es el códice que se conoce como códice 4Q41, parte de los rollos encontrados en el Mar Muerto, que contiene parte del texto del Deuteronomio. Es un concepto, el de historia deuteronomista, que se refiere a la teoría en los estudios bíblicos que sugiere que ciertos libros del Antiguo Testamento, en particular Josué, Jueces, Samuel y Reyes, fueron compilados y editados por autores que compartían una perspectiva teológica y editorial común. Es decir, si usted pensaba que los libros de la Escritura, de pronto llegó un ángel, bajó, entró al cerebro de los autores de la Biblia y les dirigió la mano para decirles exactamente qué debían de escribir, pues desde el punto de vista de la crítica textual de los documentos bíblicos antiguos que tenemos a la mano, esto dice que no fue así. Esto dice que cada autor tuvo una forma de escribir muy particular, voy a llamarlo de esta manera, un sesgo interpretativo muy particular, ciertas expresiones muy propias de cada autor, y que hay libros de la escritura, y esto lo sabe cualquier estudioso de la Biblia, no estoy diciendo nada nuevo. Hay libros de la escritura que tienen la mano de varios autores. Por ejemplo, los Salmos, no todos son de David, no todos son de Salomón. Por ejemplo, el libro de Esther también tiene diferentes manos. Los proverbios tienen recopilación no solamente de Salomón, sino que se ve el estilo de otros autores. Y así podemos entrar en profundidad en el estudio de la escritura y poder entender que en este caso Josué, Jueces, Samuel y Reyes se compilaron por distintos autores, pero, sin embargo, estos autores compartieron una perspectiva teológica y editorial común. ¿Y a qué se refiere con perspectiva editorial común? Esto es que pudo haber existido
en el momento en que Josué, jueces, Samuel y Reyes se estaban compilando, pueden haber existido varios relatos no, que no formaban parte de un libro en específico y que hubo autores que se encargaron de recopilar diferentes tradiciones orales y escritas para darle forma a los libros que conocemos en la Biblia actualmente. Insisto, esto no es nuevo, esto cualquier persona que haya tomado un curso de historia de cómo se conformó la Biblia lo sabe. Es más, de hecho, aquí en Poliandes tenemos un estudio bastante interesante conducido por el doctor Ricardo Londoño, que habla acerca de todos estos temas. Justo aquí solamente estoy haciendo un recuerdo de esa situación. Esta perspectiva de varios autores con teología y criterios editoriales comunes se caracterizan por un énfasis en la fidelidad a la ley y la importancia del culto centralizado en el Templo de Jerusalén. Y aquí es donde ya entramos al tema de geografía como tal. Fidelidad a la ley y la importancia del culto centralizado en el Templo de Jerusalén. No en el de Samaria, no en el de Dan al norte, no en los de Acera, no en los de los Vales, no en los de el valle del que Jesús lo menciona como la ajena, porque esos obviamente eran totalmente paganos, sino en el templo de Jerusalén. Permítame hacer mucho énfasis en esto. Hay tradiciones todavía subsistentes o prevalecientes, no, no prevalecientes, todavía existen tradiciones en el territorio de Israel que siguen pensando que Jerusalén no era el lugar autorizado por Dios para el culto, sino que fueron inventos humanos, voluntades de la élite sacerdotal dominante a la cual le convenía que la gente fuera a orar a Jerusalén y no a Samaria. Hay quienes siguen diciendo que da igual que hubieran orado en Samaria, en Dan o en Jerusalén. Existen todavía estas tradiciones que, si usted piensa que se quedaron en tiempos bíblicos y ahí quedaron, no, siguen vivas. No la comparte la mayor parte de la gente, pero es probable que si usted en algún momento convive con algún judío liberal, pueda tener una conversación de este tipo. Ese tipo de pensamiento todavía existe, todavía subyace, y se lo tengo que informar. Según esta hipótesis, los autores de la historia deuteronomista habrían compilado y editado los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes durante el periodo del reino de Judá, posiblemente durante el exilio babilónico o poco después. Y esto puede tener dos lecturas. Una lectura es que realmente fue la voluntad de Dios que permitió que todo esto pasara para que su palabra llegara como Él quería hasta nuestros días. Y la otra lectura es que hubo una especie de acomodo a modo en Josué, Jueces, Samuel y Reyes para que los habitantes o los sobrevivientes del exilio en Babilonia regresaran a Jerusalén y se sometieran a a las castas sacerdotales todavía existentes o sobrevivientes en aquella época. Yo como creyente eh, sé que la primera opción es la correcta, pero usted va a encontrar también la segunda postura que le acabo de comentar. Usted puede tomar la postura que usted quiera. Yo le informo cuáles son las que existen, como ya lo hice en algún otro estudio, pero es importante que si usted es creyente, las conozca y sepa defender su punto de vista. También escuche el del otro, así sirve que usted aprenda y fortalece su fe. La teoría sugiere que estos autores incorporaron tradiciones anteriores y añadieron comentarios y reflexiones teológicas, todo ello con el propósito, una vez más, de promover la fidelidad a la ley de Moisés y al culto centralizado en Jerusalén. Y lo subrayo como culto centralizado a Jerusalén porque esto es lo que le interesa a la geografía simbólica. Jerusalén como el centro de la fe, como el centro de la espiritualidad, como el centro del gobierno principal de
todos los judíos o de todo el pueblo de Dios de las 12 tribus sobreviviente. Alguien lo puede tomar como una ventaja política, como sucedió con los fariseos y los saduceos y los escribas. Alguien más lo puede tomar como la voluntad de Dios que dijo, aquí quiero que esta sea mi casa y porque yo quiero aquí es, y ese es mi designio, sin sin ningún interés más que el genuino de ser adorado porque es Dios. Pero insisto, también puede encontrar la postura política en donde hay gente que puede tomar ventaja de que pues, yo vivo en Jerusalén y me conviene que la gente crea que aquí es el lugar bueno porque económicamente y políticamente me es conveniente. Disciérnalo, pero sepa que estas posturas existen. Los relatos de Deuteronomio se calculan sucedidos en el siglo III antes de Cristo, aunque la escritura de este libro pudo haberse iniciado hasta finales del siglo VII antes de Cristo, en los tiempos del rey Josías, ya hemos hablado de él anteriormente, quien gozaba de cierta independencia por el declive de Asiria. La composición final del Deuteronomio pudo haberse realizado por deuteronomistas del post-exilio babilónico. Es decir, hay estudiosos de la escritura que dicen que había varias posturas teológicas en algún momento de la historia de Israel y que la que prevaleció, dominó y sobrevive hasta el día de hoy, al menos hablando del Antiguo Testamento, es la postura deuteronomista. Pero al hablar de postura deuteronomista, estamos hablando que había más posturas que por alguna razón no sobrevivieron. Todos esos factores pudieron haber culminado en la existencia de elementos propios de comienzos del siglo VII antes de Cristo, etapas intermedias en el desarrollo del texto con sus respectivas influencias, relecturas y complementos tardíos. Por ello, el desfase manifiesto entre la situación geográfica de Israel, destinatario de los discursos de Moisés, y la situación geográfica efectiva de la comunidad creyente a la que se dirige el libro. El Deuteronomio, por ejemplo, mantiene la suposición de una instalación futura en el territorio de Israel, pero ya sus destinatarios estaban instalados en el país desde hace siglos o se han reinstalado luego del exilio. El Deuteronomio se dirige hacia Israel como si no poseyera la tierra prometida. Vamos a poner un ejemplo. Moisés se dirige a todo Israel indicando que está al otro lado del Jordán, en el desierto de Araba. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 1:1. Más adelante indica como referencia el valle frente a Bet-peor. Esto está en Deuteronomio 4:46. Pero finalmente se sitúa en el país de Moab, en Deuteronomio 28:69. Para que usted entienda estas referencias, le pido que usted ubique en un mapa el desierto de Araba, que se habla de Deuteronomio 1:1, que ubique dónde está Bet-peor y que ubique finalmente dónde está Moab. Y usted va a poder encontrar cómo hay un desfase entre lo que se está explicando y la situación del pueblo al que se va dirigiendo. Pero esto tiene una razón de ser. El Deuteronomio, como lo acabamos de leer, se compiló durante el gobierno de... Denme un segundito, me voy a regresar aquí. Denme un segundito. Durante el gobierno del rey Josías. Y Josías es muy posterior a Moisés. Entonces entendemos que Josías solicitó que se rescatara la ley de Moisés, que ya era perfectamente desconocida para los judíos en la época en la que a él le tocó gobernar. Tenemos una visión desde un dron de Jerusalén, en donde aquí encontramos otra vez el Domo de la Roca, toda la explanada del templo de Herodes. Esta explanada la mandó a edificar Herodes, aunque ahora pues sirve para fines de culto musulmán. Y esta es una vista bastante interesante porque a través de ella podemos ver los diferentes valles que rodean a la ciudad de Jerusalén amurallada. Tenemos el valle de Ginón, este que está aquí, que es esta región de acá. Y esta región de acá
que se refiere al valle de Ginón es a lo que Jesucristo menciona como la Gehenna. Es decir, este valle o este canal, como usted guste llamarlo, este valle, como lo menciona tanto el pueblo de Israel como la Escritura, este valle era el lugar de tolerancia para hacer cultos idolátricos. Estos cultos idolátricos llegaban al grado de ofrecerle a los Baales a niños vivos, quemados vivos, para satisfacción de los Baales. Todo esto a unos cuantos cientos de metros del lugar en donde se encontraba el templo de Herodes. Para que estos gritos de los niños no se escucharan, los sacrificios se acompañaban de trompetas y tambores para ocultar pues la masacre que se estaba llevando a cabo ahí cada vez de que hacían sacrificios humanos. Por eso es que Jesús les dice que pues quien quiera pues, que le llegue a la... No lo dijo obviamente así, él era mucho más elegante en su hablar. Dije pues quien quiera va a tener consecuencias en la Gehenna, es decir, va a estar sufriendo lo que estos niños sufren cuando son sacrificados vivos. Tenemos también el Valle de Cedrón, que está en esta parte de aquí abajo. Aquí viene corriendo esta línea. Este es el Valle de Cedrón. Y finalmente tenemos el Valle de Tiropeón. Está aquí al centro. Este ya no es tan claro, porque como ya está construida toda esta zona, ya no se ve de manera tan clara. Pero el valle, para fines de este estudio, los valles más importantes son el Valle de Ginón, que está aquí, y el Valle de Cedrón, que está acá. Aquí también hay un tema, porque aquí donde se construyó el templo, unos dicen que el nombre real es el Monte Moriah. Otros dicen que no es el Monte Moriah, que aquí es el Monte Sión. Pero quienes apoyan la teoría de que este es el Monte Moriah, dicen que el Monte Sión en realidad es esto que está aquí enfrente de acá, que ya no se ve tanto porque hay mucha construcción, pero podemos más o menos verlo por la profundidad de los valles. Aquí ya empieza a subir, esto es monte. Entonces, unos dicen que este es el Monte Sión, otros dicen que no, que este es el Monte Sión, y quien apoya la teoría de que este es el Monte Sión dice que este es el Monte Moriah. Hay quien ubica el Monte Moriah en otro lugar que ya no se alcanza a ver aquí, donde de hecho hay una universidad, que es la Universidad de Jerusalén. Pero para fines prácticos vamos a mencionar nosotros que este es el Monte Sión, ¿ok? Para seguir con la costumbre bíblica tradicional. Para la geografía simbólica, la tierra no es una propiedad adquirida de una vez y para siempre. Es don de Dios que hay que reconocer cada día como tal. Reconocimiento que pasa por la obediencia a la ley en el hoy, en este día, no en el pasado como una decisión única y definitiva. Para entender esto hay que ver, por ejemplo, Deuteronomio 6 del 10 al 12 o Primera de Reyes 21 al 13, en donde Nabot se niega a vender a Acab, al rey Acab, la tierra que había recibido por herencia debido a que Nabot no se consideraba dueño de la viña, sino solo un administrador de la misma, de esta viña, siendo verdaderamente Yahvé el poseedor de la tierra. Y aquí, con un asterisco, marcamos otro de los causantes del conflicto árabe-israelí que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Porque desde la perspectiva tanto de árabes como de israelitas, pero en este caso nos corresponde más a los israelíes, el abordaje, es que para un israelí devoto a Dios, Israel le pertenece a Yahvé y solamente él es quien tiene el derecho de hacer la distribución de la tierra. Y si Yahvé dijo desde el principio que esta era la tierra prometida, entonces el poseedor real de esa tierra ha manifestado su voluntad de que ese sea territorio de originalmente las tribus de Israel, ahora actualmente de los judíos, que es la tribu principal que sobrevivió, de lo que se puede comprobar que sigue habiendo una línea directa hasta los días antiguos. Si tenemos esta postura en donde Dios es quien determina la propiedad de la tierra, un judío dice, bueno, Dios lo indicó y entonces esta es mi tierra. Pero si ahora sí un palestino, ya no hablemos de filisteos, si ahora un palestino encuentra el recurso de que en el pasado allí había filisteos y los filisteos estaban antes de
los israelitas o ahora israelíes, pues entonces el propietario original de esa tierra son ellos y entonces allí, si además le metes una carga de Yahvé versus Mahoma, judíos o judeocristianos versus árabes, pues entonces ya no tienes solamente la disposición legal eh, o lo que las leyes del momento determinen, sino tienes que viajar mucho tiempo, siglos, milenios, de hecho, en el pasado, para saber entonces quién es el dueño original y a quién le corresponde, en este caso, para las dos culturas, por decreto divino, la posesión de la tierra. Entonces es algo complicado. Si usted quiere saber más acerca de estos temas que acabamos de ver, le comparto dos links con documentos que están obligados para conocer más de este tema. No es que estén obligados para el examen, me refiero a que usted puede ver en estos dos documentos que son bellísimos, 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 cómo está construido el domo de la roca, que es lo que se encuentra en la parte de abajo, y también puede encontrar más información acerca de este sitio, cómo se ha repartido a lo largo de los siglos. Vamos a acabar, también ya es muy breve esta parte. Los evangelios sinópticos, Nuevo Testamento. Con esto terminamos. Los evangelios sinópticos. Para la postura del evangelio de Mateo, desde la perspectiva de la geografía simbólica. Para el evangelio de Mateo, la teología del cumplimiento es fundamental. ¿Y a qué nos referimos con la teología del cumplimiento? Mateo 1:22 menciona la clave para la interpretación de la teología del cumplimiento. Le invito a que lea los versículos de Mateo, también capítulo 5, versículo 17, y capítulo 26, versículo 54, que confirman esta visión en donde Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley, vino a darle cumplimiento pleno. Y este es el fundamento para la geografía simbólica de Mateo. El enfoque de la geografía simbólica aporta en la interpretación de Oseas 11:1 y Mateo 2, del 13 al 15, la conexión de ambos eventos con un mismo sitio y su interpretación teológica. El nacimiento del nuevo Moisés o Moisés como anticipo de la venida del Mesías. Oseas 11:1 habla de Egipto, Mateo 12, del 13 al 15 también habla de Egipto y de la relación de Cristo con Egipto. Entonces, Egipto se vuelve un lugar simbólico desde donde Dios llama a su hijo para cumplir con la misión que tenía encomendada. Una vez que usted lea estos versículos, lo va a entender mejor. Del mismo modo, Mateo es un motivo de conexión entre los pasajes de Éxodo 24, versículo 18, y capítulo 34, versículo 28, con lo que se narra en Mateo 4, versículos 1 y 2, y la espera de 40 días en un lugar solitario. Es decir, estos dos pasajes tienen una conexión geográfica simbólica entre dos sitios solitarios durante 40 días en los que había que hacer una etapa de conexión muy íntima con Dios para poder cumplir la misión que venía más adelante. Como mencionamos, la clave en Mateo es 1:22 para entender esta teología del cumplimiento. Y la teología del cumplimiento de estas profecías sucede o es así que el nuevo Moisés se manifiesta como tal en Éxodo 19 del 10 al 11 y Éxodo 24 del 15 al 18, conectando con lo que dice Mateo 17 del 1 al 8. Esto de Mateo 17, 1 al 8 relacionado con los pasajes de Éxodo que acabo de mencionar, corroboran que este Jesús, que Jesucristo, el nacido de la Virgen María, es el verdadero Mesías. Ahora, por lo que respecta al Evangelio de Marcos, este Evangelio en este Evangelio suceden dos eventos similares. Marcos 1:21 al 28 y Marcos 5 del 1 al 20. Ambos narran expulsiones de demonios. Sin embargo, el orden en que suceden los eventos sí comunica algo muy importante.
Jesús vino primero por los de casa y después por los gentiles. No obstante, los paganos también están incluidos en el plan de salvación. Por lo que respecta a la geografía simbólica, Marcos 1, 21 al 28 sucede en un lugar, que usted ya verá cuál es. Y Marcos 5, del 1 al 20 sucede en otro lugar distinto, que usted ya verá cuál es. Uno es un lugar perteneciente al territorio judío, el otro es un lugar perteneciente a un territorio gentil o pagano. Ahí es donde tiene relevancia la geografía simbólica. Perdón, me adelanté un segundo. Algo similar sucede con Marcos 7, del 24 al 35, en el que la mujer Ciro-Fenicia recibe la ayuda que necesitaba de parte de Jesús, no sin antes permitirle saber, Jesús se lo dijo, que los de casa son primero sin dejar a los demás fuera. Entonces, ¿dónde suceden estos eventos narrados en Marcos 7, del 24 al 35? Usted, por favor, identifique en qué región sucede todo este evento y usted podrá comprobar que fue una región de una influencia fuertemente marcada por los eh, arameos, por los neohititas, por varias culturas que dejaron una huella pagana o gentil en ese lugar. Y a pesar de ello, Jesús fue, predicó, compartió y de hecho hace un milagro allí también. Lucas y Jerusalén, de cómo la ciudad santa, como Jerusalén, dejó de ser el centro del universo de la fe. Lucas, a través de su evangelio, nos muestra cómo gradualmente, y ahí es la importancia de la geografía simbólica, Jerusalén deja el protagonismo de la fe, cediendo la importancia espiritual primero a las recién formadas comunidades cristianas en distintas zonas de Oriente Próximo y Europa, para finalmente no importar el sitio de adoración al ser llamados los gentiles de todo el mundo a formar parte de los hijos del reino de los cielos. Lucas 9:51 narra un trayecto hacia Jerusalén. Aquí lo que voy a hacer es mencionarle citas bíblicas que le pido que se tome el tiempo de consultar más adelante, para que usted tenga el panorama de cómo Jerusalén se empieza a desdibujar poco a poco con el paso del tiempo, para llegar a ser una ciudad eh, marginal en cuanto a lo espiritual, pero no totalmente olvidada, porque en el Apocalipsis retomará la importancia que originalmente tuvo. Sin embargo, por el bien del evangelio y de la propagación del mensaje, Jerusalén tenía que ir menguando gradualmente, y esto nos lo narra Lucas a lo largo de los libros que escribió, que es el Evangelio y el libro de los Hechos. Entonces, en Lucas 9:51 hablamos de cómo hay un trayecto hacia Jerusalén. En Lucas 19, 28 al 40, la entrada triunfal en Jerusalén. Lucas 23, 44 al 46, la muerte de Jesús en Ciudad Santa, en Jerusalén. Lucas 24, del 1 al 12, la resurrección en Jerusalén. Lucas 24, del 13 al 34, inicia el camino fuera de Jerusalén. Hechos capítulos 6 y 7, los judeocristianos y los judeohelenistas se encuentran en Jerusalén, y por primera vez hablamos de judeocristianos y judeohelenistas. Antes eran judíos, antes eran judíos en proceso de ser cristianos, hablo de los apóstoles, de todos los discípulos y los escuchas de Jesús y los interesados en su mensaje. Ahora ya podemos hablar hasta de judeohelenistas. Hechos 10 habla acerca de los creyentes en Palestina, y ya hablamos de Palestina, ya no hablamos solamente de Jerusalén. En varios libros de la Escritura del Nuevo Testamento se mencionan los viajes de Pablo por la cuenca mediterránea, y al hablar de la cuenca mediterránea estamos hablando de ciudades fuera de Jerusalén. En Hechos 28, versículo 17, Pablo regresa a Jerusalén y es arrestado. Ahí Jerusalén otra vez toma un poco de importancia. En el texto bíblico no es que dejara de tener importancia para la vida espiritual, porque ahí se encontraba todavía el templo, y ahí todavía había judíos, y ahí todavía había gente que no creía en Jesús, y ahí todavía vivía gente que creía en Jesús, pero y que lo habían muerto, habían visto morir. Pero, insisto, empieza a haber una narrativa que empieza a hablar un poco menos de Jerusalén para hablar más del resto del mundo. Y hablando de
relatos extrabíblicos. Conocemos que la muerte de Pablo fue en Roma, eso ya no queda en la escritura. Jerusalén ya no es el centro de la cristiandad y con esto se rompe con la tradición veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, de mantener Jerusalén como el centro geográfico de la relación con Dios. Es hasta los tiempos del Apocalipsis que Jerusalén retoma el centro de atención del mundo cristiano global. La nueva Jerusalén estará ya cerca. Y con esto damos final a todo este recorrido que hemos tenido, no solamente por la geografía simbólica, sino por toda la geografía bíblica. Le agradezco muchísimo el haberme acompañado a lo largo de estas, pues bastantes clases. Espero que lo que aquí aprendió verdaderamente le sirva para su vida espiritual. Le debo de confesar que a mí sí me ha servido bastante. Yo he aprendido junto con usted a lo largo de estas semanas y a lo largo de estas semanas en mi vida personal y en mi vida familiar ha habido un par de crisis que han sido afrontadas con mucho mayor valor, con mucha mayor conciencia, con mucha mayor fe a partir de lo que Dios me ha revelado junto a usted en estas sesiones de estudio bíblico. El conocimiento, sabemos que la palabra de Dios es palabra viva, no es letra muerta, es palabra viva y tiene poder. Así que de verdad es mi oración de todo corazón que después de estas semanas que hemos compartido y de estas largas horas que hemos compartido, que su fe se haya visto fortalecida, que algo haya cambiado en su manera de pensar, que algo esté madurando en sus ideas, en su pensamiento, en sus posturas delante de la palabra de Dios. Y espero haber logrado despertar en usted la curiosidad por aprender más y por entender que cada palabra que está escrita en la Biblia, aun sea un nombre extraño de un personaje que aparece una sola vez, aun sea una ciudad bíblica que aparece solamente una vez y no vuelve a ser mencionada, toda la palabra de Dios no tiene desperdicio, tiene significado, tiene sentido y tiene una razón de ser, ya sea para usted, para alguien que ya no está en esta tierra o para alguien que tendrá la bendición de disfrutar el don de la vida más adelante. Así que eh, es mi deseo que siga creciendo, que siga madurando, que siga aprendiendo, que siga adelante y si en algo le puede servir el conocimiento personal y el conocimiento que Poliandes constantemente comparte a través de su plataforma y de este canal, pues pueda aprovecharlo. Estamos accesibles, estamos al alcance en la caja de comentarios. Por ahí podemos establecer alguna comunicación y nada, a crecer, a vivir, a ser un buen embajador del reino, a ser el mejor ministro de la reconciliación que pueda ser y nos encontramos muy pronto en cualquier momento que esto sigue y si nos ayuda a compartirlo, qué mejor para que más gente conozca de estas bendiciones. Hasta muy pronto, hasta siempre, nos vemos en el cielo, si no es que antes.